Me hace muchísima gracia que los antimadridistas se quejen y se molesten de que hayan rebajado la sanción a Nacho. Sí, a nuestro Nacho. ¿Y qué pasa? ¿Que no se acuerdan de ese día que Vinicius recibió una patada a la altura de la rodilla y que encima fue amarilla para Vinicius? De eso no se acuerdan, ¿no? O no se quieren acordar. Muy buenas y bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal. Bienvenidos y bienvenidas al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy martes 17 de octubre del 2023 comenzamos la vuelta. Quédate conmigo. Debe ser que están cocinando por aquí, están haciendo algún tipo de guiso y me está entrando un hambre. Madre mía. Bueno, pues nada, aquí estamos en la esquina de la Torre B, seguimos viendo cositas. En este caso ya tenemos la grúa de Aguilar, del elenco de Aguilar, totalmente montada. Así que tiene pinta que están subiendo más material, hasta incluso más lamas que van a subir a la parte inferior de las viseras del fondo sur. Así que ahora cuando crucemos lo veremos mucho mejor. Ya sabes, dale a like y suscríbete. Y si quieres descargarte esas aplicaciones que te pagan por andar, te las dejo en la cajita de la descripción. Te dejo también mi código de patrocinio para que te sea un poquito más fácil la andadura. Muy importante canjear los pasos todos los días antes de las 12 de la noche. Lo que puedo observar desde aquí es que han reanudado la colocación de esas hojas en vertical, de esas lamas en vertical, en los anillos inferiores de la Torre B. Ahí podemos ver cómo han colocado, en este caso, una de esas hojas, una de esas lamas que tienen que seguir instalando para rodear los anillos de la torre. Ahí lo tenemos en la parte superior, el claro ejemplo de que están subiendo y bajando material. Madre mía, pero que hoy me ha asomado y mirad todo lo que tenemos aquí. Mirad todo el material que tenemos aquí para las puertas de acceso. Ahí seguimos viendo la columna unipersonal. Al fondo más material y también podemos ver las nuevas estructuras que han colocado y que están colocando en la parte interna de la Torre B, esa parte que conecta con Concha Espina. Esto ya es otra cosa, ¿eh? Estos días atrás hemos visto todo esto totalmente despejado y ahora ya vemos bastante movimiento. Tenemos un montón de material. Y por cierto, esta grúa que tenemos aquí está bajando y subiendo material, pero la que está subiendo las lamas a la parte inferior de las viseras es esa que tenemos en la parte de Concha Espina. Ahora lo veremos mejor cuando acabemos la vuelta. Así que seguimos. Los trabajos en las puertas, los trabajos en las estructuras, los nuevos banners colocados. Y vamos a ver cuándo los encienden, cuándo los tenemos operativos. Seguimos andando, seguimos andando porque a la izquierda vamos a ver el proceso de demolición. En este caso de la plataforma que tenemos en Castellana. Plataforma ya totalmente inexistente, cosa que siguen trabajando en la demolición de la base de hormigón de la grúa torre que estaba aquí en la parte sur de Castellana. Así que mirad cómo va quedando todo totalmente despejadito. Las casetas, las oficinas también se las han ido llevando. Aquí dejamos a la derecha la colocación de esas lamas para la visera, el material que lo van subiendo y van bajando a medida que lo requieran. Y seguimos viendo que es lo que vimos en el día de ayer, cómo cuelgan estas cintas de la parte sur de la fachada oeste. Hoy estas cintas las vemos más estiradas. En este caso esta que tenemos en pantalla, la otra la tenemos igual. Ahí la podemos ver. Puede ser para que cuelguen trabajadores y puedan trabajar en la parte de la fachada y puedan colocar las letras. No lo sé, ayer lo dije y la verdad es que no salió muy factible lo que comenté, pero bueno, vamos a ver en estos días, a ver qué es lo que hacen. Yo sigo en mi teoría que esas cintas es para que los trabajadores se puedan colgar y puedan trabajar en la fachada, para colocar las letras de la parte sur de Castellana y fachada oeste. Pero bueno, veremos a ver. Mirad qué bien se ve ahora mismo la parte de Castellana, ¿eh? Han ido despejando toda esta zona de oficinas. Madre mía, es que me da un respeto ver todo esto así, ya sin oficinas, sin los vestuarios. No sé, me dan ganas de llorar, ¿eh? Pero bueno, ahí vemos cómo queda una, es la superviviente
Y ahí al fondo podemos ver esos escombros que van produciendo de la demolición de la base de hormigón de esa grúa que estaba aquí colocada en la parte de Castellana. Esto es lo que queda. Obviamente están trabajando justo detrás de esa caseta, no lo podemos ver bien, pero nos podemos hacer una idea. Hasta incluso luego cuando accedamos al interior podremos ver todos estos trabajos mucho mejor. Ayer pasamos por esta zona y vimos cómo estaban trabajando. ¡Anda! Y vimos cómo estaban trabajando en las pantallas centrales haciendo pruebas todavía en el día de ayer, lunes 16 de octubre. Y hoy vemos toda esta parte de nuevo completamente despejada. Tenemos ahí una pequeña cuadrilla en la parte inferior. Imagino que lo que harán es recibir todo ese nuevo material que están trayendo para las partes internas. Mirad qué bien se ve ahora el interior, ¿eh? Toda esta parte de Castellana, qué bien se ve ahora sin las casetas. Todo prácticamente despejado. No me lo puedo creer, ¿eh? Vamos a seguir avanzando. Llevamos unos días también sin ver movimiento en la parte de la fachada, ese intercambio de las lamas antiguas por las nuevas. Y en el día de hoy seguimos viendo toda esa parte sin ningún tipo de movimiento. Vamos a sacar también toda esa zona de estructuras, esas nuevas puertas de acceso que vamos a tener aquí en el lateral oeste, que no presenta ninguna novedad respecto al día de ayer. Así que vamos a dejar esta preciosa imagen y nos vamos hacia el fondo norte. Venga, vamos dejando poco a poco atrás la parte de Castellana y el lateral oeste. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Bueno, pero no viene al Bernabéu. Ahí tenemos la parte de la fachada oeste, donde hemos visto estos días cómo intercambiaban las lamas, las antiguas por las nuevas, y de momento en el día de hoy, hasta incluso en el día de ayer, no tenemos movimiento. Ahí también podemos ver ese sonido desde los carros, o es que ya estoy obsesionado con el sonido de los carros. Bueno, ahora lo veremos. Ahí tenemos la parte inferior de las viseras. No sé si lo veis bien porque está dando el sol de cara ahora mismo al dispositivo, pero bueno, ahí tenemos esas nuevas lamas de cierre que han ido colocando en la parte de las viseras de la esquina de la Torre C, a falta de colocar esa última. Ahora está saliendo con más fuerza el sol, pero esta imagen no me la quita nadie. Bueno, así que lo dicho, tampoco siguen colocando lamas de cierre. Es más, no veo que esté la grúa aquí, por lo tanto esta grúa que estaba aquí se ha ido al lado sur. Vamos a ver, porque creo que están colocando lamas en la esquina de la Torre D, ahora lo veremos. Aquí de momento pues entramos oficialmente en el fondo norte y Rafael Salgado. Siguen, por lo que estoy viendo desde aquí, en la zona de las nuevas estructuras, como hemos visto también en la Torre B. Poco a poco iremos viendo cómo colocan precisamente este material que ya tienen por la zona, tanto aquí en la esquina de la Torre C como en la esquina de la Torre B, que hemos visto al principio del vídeo y también vimos en el día de ayer. Bueno, pues nada, siguen sin tapar este hueco que vimos cómo quitaban esas lamas para trabajar en la zona de la guía vertical. Lo que veo que ya han colocado de nuevo los nexos, por lo tanto pueden de nuevo colocar las lamas correspondientes. Seguimos avanzando, vamos a ver si tenemos novedades en el fondo norte. La verdad es que no tenía pensado dar la vuelta, porque digo, ayer no vi muchas novedades, no pienso perder el tiempo para ver nada, prácticamente nada en el exterior. Pero ahora poco a poco, bueno, ya están bajando la ventosa, quería hacerlo en plan guay, pero mira, están empezando ya a colocar los cristales, las mamparas, en esta parte superior de la entrada que vamos a tener aquí, en la esquina de la Torre D. Ya han colocado esa, están bajando la ventosa, ese útil que utilizan para colocar las mamparas, esos cristales, como han hecho ya en muchas de las puertas del Santiago Bernabéu. Así que bueno, pues al final he acertado en dar la vuelta. Vamos a ver lo que tenemos en la parte central. Tenemos lamas, muchas lamas, y por la forma que tiene pinta que son lamas de cierre, más las de la derecha, que hay 3 lamas de rejilla. Vamos a ver estos días, a ver qué es lo que hacen. Así que dejamos el modo gran angular y nos vamos hacia el lateral este. Ah, por cierto, la grúa y la plataforma que hemos visto desde la Torre C
lo que están haciendo es estar en la parte de las viseras, en este caso las lamas de cierre. Quiero recordar que los adhesivos protectores de esas lamas ya los habían retirado. Bueno, vamos llegando al lateral este, por aquí tenemos a la derecha ese armario donde están sosteniendo las mamparas, esas mamparas que, como podemos observar, están cogiendo con el útil, con esa ventosa, y van a colocarla en la zona de la estructura, esta parte de hueco de los ascensores que tenemos más cercana a la torre D. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas al lateral este y Padre Damián. Poca novedad, poco movimiento tenemos en la parte norte del lateral este, esta zona de Padre Damián con las nuevas estructuras. No veo ningún tipo de movimiento, no hay trabajadores prácticamente por la zona. Lo que sí veo es pues esas lamas de rejilla que van a subir a la parte superior, a las zonas de viseras, esa parte central que desde el interior también se ve muy bien. Y también podemos ver en la parte interna de la tripota, en la parte interna de este nuevo edificio, cómo han ido colocando estos días esos paneles de barandilla para ir cerrando todas esas losas, todo ese suelo que han ido creando. A ver si ya vemos grandes avances en el interior de esta gran estructura. Ahí vemos cómo están metiendo el cable por la polea, esa polea que tiene el plumín de la grúa del elenco de Aguilar, que han estado montando en estos 2 días en esta parte central de Padre Damián, para seguir subiendo esas lamas de cierre que hemos visto hasta hace unos segundos aquí en Padre Damián. Lo dicho, luego a ver si podemos ver la instalación de esas lamas desde el interior. Seguimos avanzando. Tenemos un camión justo en medio, así que no podemos ver bien esa nueva acera de Padre Damián, así que vamos a pasar directamente a la plaza de Sagrados Corazones. Ahí tenemos un primer plano de las lamas de cierre que tenemos en la zona de las viseras. Ahí tenemos a un trabajador y es posible que empiecen a retirar los adhesivos protectores, porque veo todas esas lamas ya totalmente acopladas y alineadas. Así que es posible que en breve veamos cómo quitan la protección. Seguimos viendo esta parte de aquí, donde ya sabéis que han ido colocando todas esas losas de granito, ese suelo que va a tener la plaza de Sagrados Corazones. En esta parte no tenemos movimiento, seguimos viendo esos mini palets que contienen esas losas de granito. Y aquí a la derecha también vimos en el día de ayer cómo traían todo este material, esos bancos de granito que van a ir colocando, como ya han ido colocando diferentes a lo largo de toda esta zona de Plaza de Sagrados Corazones. Así que lo tienen ahí todo preparado, por lo tanto en breve veremos cómo siguen colocándolo. Hemos estado viendo estos días cómo con esta grúa que tenemos justo delante de nosotros, que ya parece que están empezando a desmontar, subían las lamas a la parte superior de la torre A, también esas lamas de cierre. También hemos visto cómo colocaban ese material previo a la instalación de esas hojas en vertical para tapar, para envolver esos anillos de la torre A. Seguimos avanzando. Tenemos muy buenas noticias, sí. Y las buenas noticias no son de que dejo de grabar las obras. Sé que hay mucho que estáis deseando, pero no. Vámonos a la parte superior de esta guía vertical, porque mirad lo que tenemos. Siguen con los trabajos para envolver, para tapar toda esta parte de la fachada. Por lo tanto, ayer no teníamos las pestañas colocadas, pero hoy ya vemos un gran avance, que es colocar esas pestañas. Luego veremos cómo colocan los nexos y ya por fin la piel envolvente que cerrará toda esa parte de la fachada. Bueno, pues ya estando aquí en Concha Espina y Fondo Sur, aquí tenemos las puertas de acceso, sin novedad alguna, no veo tampoco grandes avances, así que vamos a pasar directamente al interior. Así que os espero ahí, no os entretengáis mucho, que si no me aburro. Bueno, pues empezamos el recorrido por el interior del Santiago Bernabéu, hoy martes 17 de octubre. Poco a poco siguen colocando más estructuras para esas puertas, para esas entradas que vamos a tener en esta esquina de la Torre B, más luego todo ese material que hemos visto al principio del vídeo, han ido acopiando, almacenando justo enfrente de la torre, que ahí podemos ver tímidamente dónde está ese material. Aquí a la derecha también hemos visto
cómo reanudaban los trabajos de la colocación de esas hojas en vertical, esas lamas en vertical, para tapar, para envolver los anillos de la torre B. Así que poco a poco ya iremos viendo menos el exterior desde el interior, desde esta zona que estamos aquí. Seguimos viendo en esta entrada, la parte más cercana a la torre B, ya en castellana, cómo siguen sacando asientos del interior, de toda esa parte del segundo anfiteatro, donde están retirando todos esos asientos y dando paso a los nuevos. Ahora han destapado, han levantado una nueva tapa de un nuevo banner, en este caso pues esta puerta que tenemos más cercana a nosotros, para seguir con todo el proceso de mantenimiento tecnológico de estas nuevas pantallas. Aquí a la izquierda podemos ver todo el acopio, todos esos sacos que contienen los asientos antiguos, las jaulas también que aprovechan. Yo la verdad, pues bueno, lo que siempre digo, querría uno de esos, pero va bien destinado a la Fundación Real Madrid. Y ahí a la izquierda, pues mirad cómo va quedando todo, ya sin casetas, ya sin plataforma, y lo único que queda es la base de hormigón, esa base de hormigón que sostenía el peso de la grúa torre. Voy a acercarme un poco por aquí, ahí lo podemos ver. Eso es lo que queda y que no podíamos ver desde la parte de castellana. Ya queda muy poquito, ¿eh? Eso en esta semana se lo ventilan. Y en esta parte de la torre B no veo que continúen con la colocación de esas hojas en vertical como se están haciendo en la otra parte de allí. Accedemos. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal. Hoy es martes 17 de octubre del 2023. Vamos a ver las novedades que tengamos en el interior del Santiago Bernabéu. Hemos llegado en el momento perfecto para ver cómo introducen la primera bandeja. Tenemos esta primera bandeja, o la sexta, como queráis nombrarla o llamarla, a unos metros ya de la losa del terreno de juego, así que es posible que empiecen a hacer el proceso inverso de lo que han hecho durante estos últimos días. Ya sabéis que han estado con las pruebas de los carros, las bandejas, todo el sistema del césped retráctil, así que a ver si ahora con un poquito de suerte han terminado las pruebas y vuelven a meter las bandejas al hipogeo para seguir con las pantallas del videomarcador. En estos precisos instantes están sacando las celosías. Así que nada, bienvenidos y bienvenidas. Recuerda descargarte esas aplicaciones que te pagan por andar, que te dejo en la cajita de la descripción, WeWare y Macadam. No te olvides de introducir ese código de patrocinio para que te den una pequeña ayudita al principio. Y recuerda canjear y validar los pasos antes de las 12 de la noche de cada día. Estoy observando que tenemos bastantes nuevos asientos colocados en la zona del segundo anfiteatro. Me gusta, me gusta ver novedades, y es más, en estos precisos instantes siguen subiendo pantallas. Ahí lo podemos ver, siguen subiendo pantallas a la estructura del videomarcador en el lateral este, así que muy buenas noticias. Esa teoría que teníamos de que a medida que seguían haciendo las pruebas para el césped retráctil y veían que les daba tiempo a colocar las pantallas en las dos últimas semanas, después de haber metido de nuevo las bandejas en el hipogeo, pues se ha caído totalmente. Así que mira, están haciendo las pruebas del césped retráctil y a la vez están subiendo pantallas. ¿Qué más queremos? Un 2x1. Me fascina el momento en el que se mueven las celosías, porque es un sonido relajante, un sonido motivador, un sonido que dices, me quedo dormido. Y ahí podemos ver cómo salen las celosías para sacar los carros y volver a meter otra bandeja, o al menos eso espero. Lo que sí veo es que la primera de momento no ha bajado a su lugar. Ya sabéis que es la parte más inferior, la parte del fondo del hipogeo, y podemos ver cómo continúa en esa altura. Bueno, pues dejamos el modo gran angular, vamos a ver cositas, vamos a ver qué novedades tenemos. Empezamos por el fondo norte. Ahí tenemos la grada baja y grada alta, no tiene ninguna novedad después de haber visto cómo cambiaban los antiguos asientos por los nuevos. Aún falta por cambiar la zona de tribuna, cosa que en el lado opuesto, cosa que en el lado del fondo sur sí han hecho, ya las han cambiado. Ahí tenemos el primer anfiteatro, donde ya sabéis que cuelgan esos cables de izado,
esos cables que están enganchados a la estructura de ese soporte de esos nuevos altavoces que van a colocar en esa zona de ahí. De momento esa estructura ya totalmente colocada, pero no vemos que hayan traído los correspondientes altavoces. Ahí podemos ver cómo salen los carros, como para no diferenciar el sonido de las celosías y el de los carros, ¿eh? Venga, seguimos viendo cositas. Seguimos en el fondo norte. Hay gente que le ha entrado algún tipo de TOC, trastorno obsesivo compulsivo, porque si alguien no lo sabe, de ver todavía estas escaleras totalmente naranjas. No tienen tiempo para cambiar esas escaleras naranjas y convertirlas en grises, como ya han hecho en muchos de los pasillos que tenemos. Bueno, a ver, todo a su debido tiempo. Si esto lo tienen que hacer el día 12 de diciembre, por ejemplo, pues tienen que hacerlo el 12 de diciembre. O si tienen que hacerlo el día 18 de febrero, pues lo tienen que hacer el 18 de febrero. O hasta incluso el día 31 de febrero. ¿Os imagináis? Pero no metamos prisas a esos plazos que no tenemos en la mente, que no sabemos la información que tienen en la obra, por lo tanto no podemos decir que hagan una cosa que a lo mejor tienen pensado hacer dentro de 2 semanas, vamos a ponerle. No os preocupéis que lo harán. Venga, seguimos subiendo, nos vamos a la línea de palcos que tenemos entre el tercer y cuarto anfiteatro. Hemos visto estos días cómo seguían con los remates finales. Ya sabéis que en este palco que tenemos aquí, pues falta por colocar la mitad de ese material gris que ya han colocado. Hemos visto también estos últimos días cómo seguían colocando esas mamparas en la parte superior. Básicamente lo que están haciendo en todo el interior del Santiago Bernabéu. Esas guías que han ido colocando en las diferentes zonas de los palcos, que luego colocan ese cristal para seguir con la formación y configuración de esas terrazas para los diferentes palcos que tenemos en el interior. Ahí podemos ver esas plataformas, esa maquinaria que sigue estando presente para todos esos remates finales. Ya sabéis que todas estas zonas han sido habilitadas en los partidos, pero no están terminadas al 100%, y mientras veamos maquinaria y trabajadores en el interior, pues no estarán totalmente finalizadas. Abrimos de nuevo plano, nos vamos a la parte más superior, esta zona del cuarto anfiteatro, donde irán sustituyendo estas vallas blancas por esas estructuras, esos paneles metálicos que hemos visto ya en las diferentes partes del interior, que han ido avanzando, sobre todo en la parte sur y también en la parte del lateral este, en la parte más superior. Así que iremos viendo todos esos trabajos en los cuartos anfiteatros del Santiago Bernabéu. Una de las zonas más retrasadas es la que tenemos ahora en pantalla, este cuarto anfiteatro del fondo norte. Vemos cómo resaltan esas bandejas con el cableado hacia la parte de la cubierta. Y aquí tenemos ya la parte de la esquina de la Torre D, ya esas estructuras totalmente pintadas. Seguimos viendo movimiento en la zona del restaurante panorámico, este Sky Bar que tendremos en la esquina de la Torre D, donde podemos ver cómo continúan los trabajos del recubrimiento final que tendrá esta gran estructura. Ahí podemos ver a esos pedazos de cracks. Bueno, creo que hay uno nada más. Ahí al fondo veo algo amarillo, pero creo que simplemente es una prenda. Seguimos viendo algo muy importante y muy bueno, es que hay luz en el interior y por lo tanto seguirán con los trabajos de construcción y de habilitación de ese restaurante. Y aquí a la derecha pues también seguimos viendo movimiento, que es muy importante. Ya os vengo diciendo que por mucho que veamos andamios y no vemos trabajadores, pues no sirve de nada. Pero bueno, ahí podemos ver en la parte inferior, hemos visto estos días cómo colocaban esos enganches metálicos, y ahí podemos ver ya cómo están colocando ese material definitivo para tapar toda esa estructura blanca que ya conecta directamente con la parte del restaurante panorámico. Ahí podemos ver cómo se van dejando acopiados a los lados, la zona de los andamios, todo ese material para ir colocándolo en toda esa parte. Ahí tenemos las ampliaciones del tercer y cuarto anfiteatro. En la parte del tercer anfiteatro no tenemos mucho movimiento, al menos lo que podemos ver desde aquí. Vamos a ir subiendo lentamente la mirada hacia la parte del cuarto y ahí podemos ver a ese pedazo de crack que sale de esa telaraña de andamios
y podemos ver cómo continúan colocando paneles metálicos. Muy positivo, muy bueno el ver avances en toda esta parte, porque tenemos ganas de que acaben de colocar ya todo ese material. Mirad las estructuras listas para recibir todos esos paneles metálicos, pero antes de pasar a ver toda esa zona vamos a presentarlo, ¿no? Vamos a introducir el lateral este, dejando esta preciosa imagen y panorámica del interior del Santiago Bernabéu. Bueno, de momento ya hemos visto antes que se acaban las celosías, los carros se han metido debajo de la bandeja número 5 o número 2, como queráis nombrarla y ordenarla, así que a ver si vemos el movimiento y desplazamiento de la siguiente bandeja. Seguimos viendo cositas, nos vamos al lateral este y también seguimos viendo la zona del césped, que siguen con servicios de mantenimiento de forma manual por estos pedazos de cracks que son los jardineros del Real Madrid. Bueno, venga, ya en serio nos vamos a la zona del lateral este. Hemos visto estos días cómo quitaban y retiraban los asientos antiguos en esos sectores de la grada baja y grada alta del lateral este, justo al lado de los fondos, y ya en el día de hoy podemos ver grandes avances, sobre todo esta parte más cercana al fondo sur, donde podemos ver ya colocada e impregnada esa nueva mano de pintura para dentro de poco recibir los nuevos asientos. De momento la grada abatible no se ha vuelto a tocar después de haber quitado los antiguos asientos. Vamos a dejar unos segundos este sector en imagen para que lo veáis. A día de hoy, martes 17 de octubre, están llegando a las últimas filas la parte más inferior. Ahí les podemos ver mientras uno engancha el conducto, el otro pues pinta todas esas filas de ese sector. Seguimos viendo cositas, esos sectores también que han quitado y han retirado los antiguos asientos, donde también han llegado a pintar. Colocarán poco a poco también los anclajes para los nuevos asientos, que es posible que ese trabajador que tenemos en mitad de imagen pues esté realizando esos trabajos que estamos comentando, y este sector que sigue igual que el día de ayer. Ayer vimos que aún no habían empezado a colocar los anclajes para los nuevos asientos, y por lo que puedo observar desde aquí tampoco han empezado a colocarlos más bien en el día de hoy. Esa parte de tribuna que continúa sin asientos, y la parte de tribuna del fondo sur que ahora veremos también ya con los nuevos asientos desde hace ya unos cuantos días. Seguimos viendo la otra parte, el lado opuesto de esa grada baja y grada alta del lateral este. Por cierto, les veo ahí intrigados observando algo fijamente, y es que ya están bajando la primera bandeja hacia la parte más inferior del hipogeo. Bueno, lo dicho, seguimos viendo cositas. En este caso nos vamos a estos sectores también más cercanos al fondo norte. Ahí podemos ver cómo continúan los trabajos para imprimar, para pintar, para colocar los anclajes, los soportes y ya por último los nuevos asientos. Todos estos tres sectores que tenemos ahora mismo en pantalla igualan el proceso que le están ejecutando. Así que en estos días veremos cómo continúan todos esos trabajos. Seguimos viendo más sectores. Ahí tenemos la parte del primer anfiteatro, esa línea de palcos que tenemos entre el primer y segundo anfiteatro. Ahí podemos ver cómo han colocado los marcos para las puertas, los marcos para las ventanas y esas mamparas de cerramiento. Y bueno, pues sobre todo en la parte central tenemos bastante movimiento. Seguimos viendo maquinaria en el interior, muy importante también. Y ahí vemos cómo siguen colocando las guías en la zona de las terrazas, básicamente lo que están haciendo en todo el interior, para en un futuro colocar los nuevos asientos en esa terraza que conecta en esas nuevas estructuras. Ahí podemos ver los interiores, donde ya tengo unas ganas enormes de llegar el día 5 de noviembre y ver cómo está toda esa parte. Imagino que no estará totalmente hecha todavía, pero a ver si podemos navegar por los interiores ese día y poder ver el resultado final para esa fecha. Así que eso es lo que podemos ver desde aquí, desde el segundo anfiteatro del lateral oeste. Seguimos subiendo, nos vamos también a esa línea de palcos que hay entre el segundo y tercer anfiteatro. Ahora veremos las ampliaciones del tercer y cuarto anfiteatro que tenemos a la derecha. Ahí podemos ver todos esos paneles, todas esas planchas de pladur que han ido colocando
para ir formando toda esa pared de esas nuevas estructuras. También tenemos los marcos para las puertas. Ya podemos empezar a imaginarnos cómo van a ser esos palcos poco a poco, aunque aún falta mucho, aún falta muchísimo. Pero bueno, también navegaremos el día del partido contra el Rayo Vallecano por el interior para ver cómo avanza desde cerquita, en un primer plano, face to face, como dirían en Inglaterra, esas nuevas estructuras que están creando entre el segundo y tercer anfiteatro del lateral este, donde es verdad que han avanzado bastante la colocación de esos marcos, pero habría que ver cómo están los interiores de esa nueva línea de palcos que tenemos en esta zona. Seguimos subiendo, ahí tenemos el tercer anfiteatro, en la parte superior la zona de prensa, y el cuarto anfiteatro, que antes nos habíamos quedado por esta zona más o menos. Vamos a ampliar, vamos a meterle el teleobjetivo a la imagen para ver desde cerquita, muy cerquita, todos esos trabajos que se van a seguir llevando a cabo. La parte más superior con esos paneles metálicos. También iremos viendo, justamente ya aprovechando esta imagen, para seguir viendo cómo colocan lamas, en este caso lamas de rejilla, que hemos visto cómo están acopiadas en la parte central de Padre Damián, justamente esta zona de aquí. De momento parece que tenemos que esperar porque estaban todavía con el montaje de la grúa cuando hemos dado la vuelta al exterior. No se ve muy bien, se ve muy oscuro, se ve muy oscuro toda esa zona. Pero ahí podemos ver cómo continúan los trabajos. Además que si nos fijamos bien en la parte superior, ese paseo 360 grados que discurre por el lateral este, vemos claramente que faltan todavía mamparas, esos paneles de cristal que van colocando y que seguirán colocando en los laterales de ese skywalk aquí en el lateral este. También vemos ya toda esta parte más opaca, más oscura, después de haber terminado prácticamente con la colocación de esas lamas de cierre y esas lamas en la zona de las viseras. Vamos a pasar a ver, ya que tenemos esta imagen, aprovechamos para sacar esas ampliaciones del cuarto y tercer anfiteatro. En el cuarto no veo movimiento alguno, y en el tercero, en la parte de las escaleras, están soldando, al menos eso puedo ver desde aquí. Y también tenemos movimiento en esa parte inferior de la ampliación del tercer anfiteatro. Eso es lo que podemos ver desde aquí. Con todos esos andamios es un poco más difícil visualizar al completo y de una forma más limpia todas esas estructuras, todos esos paneles metálicos que han ido colocando. Veo hoy bastante iluminada la zona de la UCO y de la UCI, cosa que en el día de ayer no lo estaba. Ahí lo tenemos. Así que bueno, liberamos también el zoom, dejamos el modo gran angular y vamos a pasar a ver el fondo sur. De momento el sistema del césped retráctil continúa parado. Se han metido los carros justo debajo de esa segunda bandeja que tienen que introducir, o al menos parece que van a introducir en el día de hoy. Así que vamos a esperar un poquito más a ver si hay movimiento. Ahí tenemos la parte de la grada baja y grada alta de la zona del fondo sur, también la parte de tribuna. Hemos visto cómo retiraban los antiguos asientos y han colocado los nuevos. También hemos visto cómo retiraban esos carteles de grada fans. Hasta el final vamos real para colocar esas nuevas guías con las nuevas mamparas de separación de la parte de tribuna con la grada alta. Podemos ver que los laterales sobre todo han avanzado bastante con la colocación de esas mamparas y esos cristales, y ahí siguen configurando toda esa zona. Tenemos la parte del primer anfiteatro sin novedad, siguen en el interior de esas nuevas estructuras, esa línea de palcos que tenemos con los nuevos asientos, esos nuevos asientos totalmente tapados y protegidos con esas lonas que ya vimos hace tiempo cómo colocaban. Ahí lo podemos ver. Lo que no veo es mucho movimiento en el interior de esas nuevas estructuras, pero bueno, confiemos que esté listo cuanto antes. Y aquí tenemos pues una de las zonas más importantes, esta parte del segundo anfiteatro, donde hemos visto cómo retiraban los asientos antiguos y ya han colocado, hasta incluso vemos que ya están totalmente anclados,
estos nuevos asientos, aún con los pasillos naranjas. De verdad, un poquito de paciencia, que es la madre de la ciencia, para ver cómo cambian el color de esos pasillos. En esta parte central, de momento no han colocado los nuevos asientos. Lo que sí vemos es que están empezando a tratar las diferentes filas. Veo que han empezado a colocar y a instalar los anclajes, al menos eso puedo ver desde aquí. Ahí tenemos también los sectores más cercanos al lateral este con los nuevos asientos, y de momento el sector que está incompleto es este que tenemos aquí, ya que prácticamente conecta con el lateral este. Faltan como unas 4 o 5 filas por completar con esos nuevos asientos. Bueno, vámonos a la parte del tercer y cuarto anfiteatro del fondo sur. Dejamos esta impresionante imagen. Recuerda dejar el like y suscribirte. Van a subir otra pantalla, Van a subir otra pantalla. Ahí la van a elevar en estos precisos instantes. Ahí están subiendo. Están tensando los cables de izado lentamente para que no sufra ninguna caída. Ahí está. Ahí está, ahí está. Por cierto, tenemos una visita justo a la derecha. Y ahí vemos cómo sube la pantalla. Qué guay, Muy buenas noticias de que sigan subiendo pantallas a la estructura del lateral este. Muy buenas noticias. Así que seguimos viendo el fondo sur. Vámonos al tercer y cuarto anfiteatro, lo que decíamos antes. Hemos visto también estos días cómo siguen trabajando en los interiores de esas nuevas estructuras. Ahí podemos ver el interior de este palco, que bueno, está lejos, pero podemos ver claramente lo que hay en el interior. También tenemos los nuevos asientos. Vimos los últimos partidos ya como habían habilitado toda esta zona, a falta de los remates finales, también como la parte opuesta, como la parte del fondo norte. Hacen falta todavía por rematar pues muchísimas cosas. Las mamparas colocadas en la parte superior, también en la zona de las terrazas. Estoy escuchando los carros, o al menos es que ya lo tengo en la cabeza, yo creo, metido ahí, que creo que sueño hasta con ellos y todo. Nos vamos al cuarto anfiteatro. Hemos visto también cómo colocaban en esta esquina del fondo sur con el lateral oeste esos paneles metálicos para ir cerrando la parte superior de la grada, y también en la parte central podemos ver cómo siguen colocando esos paneles que hemos visto en los últimos días, donde iremos viendo en toda esta parte cómo siguen completando de este material, todo este material que están colocando en la parte superior del cuarto anfiteatro. Ahí podemos ver cómo poco a poco siguen completando toda esa zona del interior del templo madridista. Vamos a pasar a ver las pantallas que están colocando y las que tenemos en la estructura del lateral este. Ahí podemos ver cómo están recibiendo, o al menos esperando para recibir, esa pantalla que hemos visto algo antes, desde ese transporte eléctrico que tienen para trabajar en el interior. Cómo están pues a punto de subir otra pantalla, y vamos a dejar esta imagen en movimiento lento, de derecha a izquierda, para que veáis todas las pantallas que tenemos colocadas del videomarcador, al menos futuro videomarcador 360 grados que tendrá el nuevo Bernabéu. Por lo que puedo observar, en esta parte de aquí, en la parte más cercana al fondo norte, no están colocando pantallas. Es verdad que están los polipastos en ese lugar, también veo que hay trabajadores en la zona, pero de momento vamos a ir a esa parte, vamos a ampliar para que veáis que no tenemos pantallas por subir a esa parte de la estructura. Lo que sí están subiendo es en la parte sur. A ver, que vuelven a sonar los carros. Creo que están subiendo la bandeja y la van a llevar hacia la parte del hipogeo. Y efectivamente ahí están llevando la bandeja hacia las celosías para meter la segunda del día de hoy al hipogeo. Vaya, ahora se ha quedado parado. Ahí siguen desplazando. Ahora sí que sí.
Ya está discurriendo el carro por la parte de la celosía. Así que nada, estas son las novedades que tenemos en el día de hoy, martes 17 de octubre del 2023, tanto en el interior como en el exterior. A ver si con un poquito de suerte ya introducen todas las bandejas y seguimos viendo el movimiento de las grúas en la losa del terreno de juego. Dale al like y suscríbete si te ha gustado el vídeo y no olvides activar la campanita para que YouTube te avise de los vídeos y directos que vamos haciendo. Nos vemos. ¡A la Madrid!